Dice la palabra, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que son agradables delante de Él. Perdón, y cualquiera cosa que pidiésemos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Voy a pedirle a mis hermanos que cierren sus micrófonos porque vamos a Rodrigo, tienes el micrófono abierto. He titulado la enseñanza para esta mañana, mis hermanos. Si ustedes notan, el pasaje habla mucho de asegurar, de confianza. Por ejemplo, aquí en el versículo 18 habla de asegurar. Y si ustedes lo leyeron, aquí en el versículo 21 también habla de asegurar. Indudablemente nos está hablando de la confianza. A ver si puedo pasar esta diapositiva. Por eso he titulado este mensaje Un amor que nos garantiza confianza. Y voy a empezar diciendo que hoy día vivimos en una época de la desconfianza. Desconfiamos de todos y de todo. Y eso se debe a que estamos expuestos a mucha información, nos inundan, nos acechan diariamente miles de mensajes que no podemos digerirlos, no podemos analizarlos, no podemos filtrarlos. Y más que ahora, lo podemos notar con todo lo que nos dicen en las redes sociales, en los noticieros, por ejemplo, lo de la pandemia. Escuchamos a diario cifras, la vacuna que está, que no está, que es un plan organizado, maquiavélico, en fin, una cantidad de información en algo que estamos viviendo. Por ejemplo, en esta semana, perdón, no, eso fue como alrededor ya de un par de meses. Compramos en casa una olla y lo hicimos por internet, vía online. Y siempre hay desconfianza, porque a uno le toca que usar los computadores y usar una tarjeta, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿esto es seguro? Lo que voy a hacer de pronto no me lo van a hackear, como es el término técnico. De pronto la persona que me va a vender será un vendedor honesto. El producto que me va a llegar será de buena calidad. Me van a dar garantía. ¿Y qué pasa si el producto se extravía en el envío? ¿Qué pasa si no me llega? Me explico. Estamos viviendo la era de la desconfianza. Y para no irnos muy lejos, si vamos caminando por la calle, y esto es muy común en Cali, aquí no tanto en Medellín, pero en Cali es muy común, y se nos acerca, nos aborda alguien y nos dice, mire, le vamos a ofrecer esta promoción y le vamos a regalar esto y le vamos a regalar lo otro. ¿Usted qué dice? No, permítame, no, yo como que de esto tan bueno no dan tanto. ¿Usted le ha pasado eso? ¿Le ha pasado incluso que usted va a un supermercado
y va a encontrar un producto y está en promoción. Y usted dice, hola, o esa mantequilla está para vencerse, o aquí hay gato encerrado. Eso tan barato no, como que no me suena. Incluso llegamos a asociar lo que es barato como malo y lo que es caro como de buena calidad. Hasta eso hemos llegado, ¿cierto? Desconfianza. Nos hacen una vuelta y así sea 100 pesos y buscamos esos 100 pesos porque en nuestro interior estamos pensando que nos van a devolver incluso hasta de mala fe. Se van a quedar con los 50 o 100 pesos que nos hace falta en la de vuelta. Era de la desconfianza. Y esa desconfianza se vuelve mayor en la medida que nosotros vamos avanzando en años. El niño es más confiado. Razón tiene la escritura de decirnos que seamos como niños. Los adultos somos más desconfiados. ¿Y por qué esa desconfianza? Va pasando por nuestras experiencias, experiencias dolorosas, experiencias de rechazo, pero también a la diversidad ideológica. Es muy diferente las posturas, las formas de ver la vida, ¿cierto? Diferencias sociales, por ejemplo, si se nos acerca una persona, como los que a veces se parquean allí al lado de la iglesia, pues nosotros por esa, digamos, marcación, diferenciación sociocultural, podemos entonces entrar un poquito a desconfiar los temas de drogadicción, los temas de violencia en las calles, obviamente nos producen temor, porque la desconfianza, desde luego, origina temor. Un temor, por ejemplo, que se origina en algunas personas, familias, mujeres, en el engaño repetido, en la infidelidad. Una persona que ha sufrido infidelidad entra a desconfiar. Y esa pérdida de confianza genera decepción y la decepción genera ruptura. En el campo de la psicología, amados hermanos, la desconfianza, perdón, la confianza se considera un elemento fundamental en la construcción de relaciones profundas, es decir, relaciones que perduran en el tiempo. Y hoy mi mensaje va para todo tipo de relaciones en las cuales la confianza se convierte en un factor importante. Por ejemplo, confianza que hay en las relaciones de pareja, confianza que debe haber con los hijos, confianza entre los compañeros de trabajo, por ejemplo, en este equipo ministerial, confianza que hay en todas nuestras actividades diarias e incluso hasta con el Señor. Juan nos está enseñando aquí a distinguir en toda su carta entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira, entre los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Yo les invito, y aquí hago un paréntesis, para que hoy estudiemos esta carta, es cortica, y leamos a profundidad ¿Qué fue? esta carta, que es una Deje que carta de estoy mucha escuchando. bendición. Ahora, Juan, en esta perícopa, en esta porción del pasaje que traigo para estudio de hoy, está haciendo énfasis no solamente en el amar, sino que hace una anotación especial en la calidad de esa forma en que nosotros estamos amando. Y nos habla de un amor especial que nos lleva a tener certezas y por lo tanto a tener confianza, porque cuando uno tiene certeza, uno confía. Una confianza en medio de un mundo sospechosamente oscuro, aquí como está el niño de la mitad, que correspondía, no sé si ustedes se acuerdan, a un programa que se llamaba Blanco y Negro. Y él cuando sospechaba de lo que decía sus papás adoptivos, yo decía, ¿de qué me estás hablando, Willy?
en esos ojos así como de sospecha, ¿cierto? Podemos tener confianza, podemos tener certeza en un mundo confundido y poco confiable. Juan nos está diciendo que sí, pero ¿de qué podemos estar confiados? Y Juan nos está hablando de un amor que nos lleva a tener confianza. Pero a tener confianza en que yo propongo entonces tres aspectos en los cuales nosotros podemos tener certeza o confianza. El primero, confianza que somos de la verdad. Confianza que somos de la verdad. Y esto lo encontramos en los dos versículos del pasaje que nosotros hemos leído anteriormente, versículo 18 al 20, y dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto, miren esto, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón no reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas. Juan aquí nos está resaltando que existe una evidencia que caracteriza a quienes somos de la verdad y no de la mentira, que nos distingue a nosotros que somos hijos de la luz y no de las tinieblas. Dice versículo 19, y en esto conocemos que somos de la verdad. Para encontrar qué es esto que nos da esa seguridad, esa confianza de que somos de esta verdad, tenemos nosotros que retomar el antecontexto, es decir, los pasajes que están anteriores a la perícopa o a la porción que estamos estudiando. Tenemos que remontarnos, no sé si usted tiene su Biblia allí, a versículo 16 y 17 de la Escritura. Permítame, se lo leo. Dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y dice el 17, pero el que tiene bienes de un mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Noten que Juan aquí está diciendo, ¿cierto? En que yo demuestro ese amor de Dios que me da al amar al hermano de la manera en que Dios nos ama. Y está diciendo aquí el pasaje que en esto conocemos el amor de Dios en que Él puso la vida por nosotros. Es decir, nosotros tenemos que amar de una manera que amemos al otro como Él nos amó, de un amor agapado, de un amor desprendido, de un amor sacrificial. Y al mismo tiempo, un amor dadivoso, un amor que no busca, un amor que da. Y aquí en el versículo 18 dice algo más contundente todavía. Dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Es decir, que ese amor no solamente queda en la teoría, en la palabra. Alguien decía que las palabras se las lleva el viento, pero las acciones echan raíces. Las palabras se las lleva el viento, pero las acciones echan raíces. Ese amor expresado en acciones y no palabras demuestran mi verdadera forma de amar. Y esa manera de amar es la que da el verdadero testimonio del real. ¿Va a desayunar? Un profesor nos decía que la abundancia del corazón habla en nuestros hechos. De la abundancia de nuestro corazón hablan tus hechos. Y Juan entonces nos está llevando, hermanos, a cuestionarnos cómo estamos amando y que de ello depende si hay seguridad de estar delante del Señor, versículo 19. La palabra griega aquí para amar
es la palabra griega peikso. Ya, botó la plata, vea. Ay, chela. Mis hermanos, quiero, por favor, para continuar, que apaguen el micrófono. Creo que Ay, esta unidad, chela. Gracias. silenciemos los micrófonos, por favor. La palabra griega peixo, usada aquí, da la idea de tener tranquila la conciencia, porque aquí significa seguridad. Pero no es seguridad como nosotros la entendemos. O sea, en el griego, acuérdense que las palabras tienen otra connotación diferente. Y aquí la seguridad es tener tranquila la conciencia, estar convencidos de algo. Eso que nos da esa garantía, como ese sello de calidad que certifica que somos de la verdad. Y esa tranquilidad, ¿cierto? Es estar convencido de algo que evidencia ese amor en esos hechos que nos darán confianza en nuestro corazón de que estamos amando a Dios genuinamente. Me comporto de tal forma que a mí me lleva a ser confiable. Y aquí comienza Juan a retarnos. En la forma que nosotros estamos amando o pretendemos amar, ¿somos realmente confiables? ¡Wow! Que el Señor nos diga, yo puedo confiar en ti porque tú estás amando en la forma adecuada, nos lleva a cuestionarnos. Un estudio, mis hermanos, sobre el desarrollo humano en adultos de la Universidad de Harvard, y se ha estado desarrollando durante estos últimos 40 años, hicieron una encuesta y unos test en determinadas personas. Y el estudio arrojó respecto a la calidad de vida de esas personas, que el factor de éxito en esa calidad de vida no era el dinero, no era el éxito, no era el poder ni la fama, sino la capacidad que tenían estas personas de tener relaciones profundas con otros, llámese hijos, llámese cónyuges, amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Y es que en los tiempos que estamos viviendo, es abrumador, es triste que a pesar de tener una abundancia o superávit en el tener, se padezca de un déficit y una escasez en el ser, usando términos contables y financieros. Superávit en el tener, mucha gente tiene, amontona, pero hay una gran falencia en el ser. Si existe desprecio, si existe desinterés, apatía, orgullo, habría que entrar a cuestionarnos si nosotros estamos amando como decimos amar, y más específicamente nosotros que hemos conocido la verdad y que se supone que la verdad nos ha hecho libres. ¿Y por qué hablo de suponer? Parece contradictorio, porque muchos no viven esa vida de plenitud, viven todavía esclavizados a a esa forma antigua de vivir, a ese viejo hombre. Ahora bien, al examinarnos pueden surgir dos situaciones en nuestro corazón. Muchos pueden ser demasiado rigurosos y otros demasiado indulgentes. ¿Cómo así? Existen personas que se dan látigo, que se consideran indignas de amar o de ser amadas. Pero por el otro lado, existen personas que son muy relajadas, ¿cierto? Que consideran o creen en que la forma que aman es la más adecuada. Tengo la sospecha que la mayoría estamos ubicados en el segundo tipo de personas, es las relajadas. En ambos tipos de estas personas, las rigurosas o las confiadas, esa manera de amar se construyó por sus experiencias, en la forma en que nosotros fuimos educados por nuestros padres, por nuestros profesores,
por los contextos, por las situaciones. Eso todo nos construyó y influyó en la forma en que nosotros vemos la vida, ¿sí? Vemos personas que en su niñez fueron rechazadas por sus padres, sus maestros, e incluso en la adultez recibieron un rechazo, se sometieron a la infidelidad, o cometieron infidelidad, fueron abusadas, les tocó una situación muy difícil y vieron la vida de una manera de tratarse a los golpes. La vida entonces se convierte en un sufrimiento y de esa manera llegan, ¿cierto?, a concebir cómo es el amor e incluso conciben de una manera inadecuada cómo es el amor de Dios. La desconfianza, el temor, el egocentrismo les impiden amar como Dios ama, o recibir el amor de otros, o incluso recibir el amor de Dios mismo. Esas falencias, resumiendo lo que acabo de decir, tienen sus raíces en una necesidad interior que generalmente pueden estar unidas al hecho de que las necesidades amorosas no fueron satisfechas y así han sido transmitidas de generación en generación, y uno ve esos hogares con un mismo patrón, una misma característica repetitiva: divorcios, disensiones, peleas, enemistades entre hermanos, entre tíos, familia, hijos, drogadicción, alcoholismo, violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Y llegaron con toda esa maquinaria, por usar un término político, llegaron con toda esa bola de nieve acumulada a conformar relaciones de noviazgo y, lo peor, relaciones matrimoniales, con un concepto totalmente errado, y sufren las consecuencias de ello. ¿Y saben qué es lo peor? En este mundo, en esta sociedad que estamos viviendo actualmente, el concepto del colectivo, el concepto de lo social y lo que uno escucha en el común es que el amor entonces es efímero y no existe. La situación, mis hermanos, de este confinamiento que hemos visto, que hemos vivido, y ustedes lo han visto en las noticias, ha sacado a la luz lo que hay en el interior de las personas, y esto está produciendo crisis relacionales. Vemos maltrato familiar, vemos denuncias de parejas que se están divorciando, los índices de divorcio están disparados, la violencia contra la mujer, igual contra el hombre, está totalmente disparada. Alguien dijo que se acercan tiempos difíciles donde amar es urgente. Un escritor llamado John Green escribió que el verdadero amor nace en los tiempos de dificultad. ¿Por qué? Porque allí es donde se prueba realmente el aceite. Allí es donde se demuestra los momentos de verdad, como decimos nosotros en administración o en ingeniería. Esos momentos de verdad se vienen a dilucidar, a poner en práctica en los momentos donde hay dificultad, donde hay crisis, donde todo se desequilibra. Porque es fácil tener amor cuando se está en una buena posición, cuando compartimos las mismas expectativas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en los tiempos cuando todo se desequilibra? ¿Usted ha escuchado ese dicho popular que dice que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana? Y uno lo escucha. Ah, es que el amor no se vive. Términos muy comunes en nuestra sociedad. Porque cuando el amor comienza a mirar esas falencias, lo primero que hacen es echarlo por un volado. El amor se ha vuelto entonces egoísta. Es visto como anticuado, anacrónico, como algo salido de moda y hasta utópico, algo inalcanzable. Meramente es un ideal. Y esto
ha venido siendo lo normal de nuestra sociedad anormal. Y es triste. Porque por eso entonces instituciones como el matrimonio han perdido su importancia. Ya vemos que la juventud no se quiere casar. Vamos a rejuntarnos. La juventud de hoy día no quiere tener hijos, no quiere compromiso, no quiere amar a un hijo, porque considera que el hijo es una carga, y quienes son padres saben que en cierta manera un hijo es una responsabilidad, y esto conlleva sacrificios, y sacrificio significa amar. Y la gente hoy no quiere sacrificarse, porque estamos también no solamente en la era de la desconfianza, sino en la era del placer, del statu quo, de el estar tranquilos en la zona de confort. Mis hermanos, en la época en que fue escrita esta carta, que fue en Éfeso, muchos creyentes se habían amoldado a esas ideologías que se habían apartado de las enseñanzas del Señor Jesús. Y ahora Juan nos está recordando que Dios conoce cómo pensamos y lo que realmente hay en nuestro corazón. Lo vemos en el versículo 20, confirmando lo que ha dicho el profeta Jeremías. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Jeremías capítulo 17 y versículo 10. Dios es mayor, Dios conoce todas las cosas y por lo tanto nosotros necesitamos recurrir a quien todo lo conoce para descubrir esas verdades acerca de nosotros que aún están ocultas. Esa palabra que entra como una espada de doble filo y que penetra hasta nuestros tuétanos es la única capaz de revelar lo que hay realmente en nuestros corazones. Es la única que nos desnuda y nos confronta, mis hermanos, en lo que realmente nosotros somos, si somos confiables o no. Si podemos el día de hoy, no sé si venga el Señor o mañana, o en este mes, o en este año, o en el próximo, y nos podamos presentar delante de Él y nos pueda decir siervo fiel y confiable. La carta, mis hermanos, es insistente en que nosotros debemos amarnos como Dios nos ama. Recordemos en esta primera carta, también más atrás, en el capítulo 4, dice, amados, si Dios nos ha amado, así debemos nosotros también amarnos los unos a los otros. ¿Y cómo es ese amor? Vuelvo y lo repito, es un amor que en el griego significa agapao, de ahí viene el amor ágape. Es un amor desprendido, es esa clase de amor que se despoja de todos nuestros intereses, que me lleva a mí a negarme a mí mismo. Y es de aquellas paradojas de Dios en la escritura que nos hablan a morir para tener vida. ¿Y cuánto nos cuesta morir en los hogares? ¿Cuánto nos cuesta morir a esos deseos para poder alcanzar la vida, para poder alcanzar esa vida zoe, que es la que habla Juan aquí en la primera carta en griego, zoe, que significa esa plenitud espiritual, esa eternidad de la cual nos está hablando el Señor cuando nos dice que nos dará vida y vida en abundancia. Lo que la escritura, y aquí resumo en la parte que estamos viendo en este primer encabezado, lo que la escritura está queriéndonos decir es que nosotros damos evidencias de morir a nuestro yo cuando dejamos el interés de que nos sirvan, sino que antes servimos. Cuando bajamos los guantes en una discusión y buscamos escuchar al otro. Cuando decidimos dejar de tener la razón y optamos por la paz, por la tranquilidad, en lugar de defender mis argumentos.
cuando cambiamos las palabras de ofensa o descalificación por palabras amables o afirmaciones que construyen y no destruyen, cuando entierro mi orgullo para que aflore la humildad mediante las peticiones o las otorgaciones de perdón. Encontré algo interesante, a ver si puedo pasar esta diapositiva. Ustedes la leen allí. Me gustó mucho esta frase. Dice, amar desde el vacío de sí mismo es amar desde la necesidad. Y amar desde la necesidad no es amor, es ego. El amor, mis hermanos, crea y no destruye. El amor construye puentes, no distancias. Y ustedes van notando, ese es el amor de Dios, así, tal cual. El amor deja de ser, no anula. El Señor no nos anuló. El amor ayuda a brillar, no opaca. El amor respeta, no ofende. El amor valora, no desprecia. El amor emerge desde la libertad misma, no de la necesidad. Por eso me gustó mucho esta frase. Porque cuando nosotros entramos a amar desde nuestros vacíos, estamos queriendo que nos llenen esos huecos que tenemos. Y esto no fue el amor que nos enseñó el Señor. Esto no fue lo que nos dijo Cristo. Así, de esta manera, debemos amar, porque de esta manera nos amó Dios. Amar así nos da confianza, tranquilidad ante el Señor de que soy de la verdad y no de la mentira, y me hace más confiable ante Él y ante el mundo. En otras palabras, la forma en que yo estoy amando da evidencia de mi real conversión. ¡Wow! La forma en que tú estás amando da evidencias, da muestras de que tú realmente has optado por una nueva vida y has sido convertido por la preciosa sangre del Señor. El que lo entendió, lo entendió. El segundo punto que nos habla aquí el apóstol Juan es la confianza que nosotros podemos tener de que agradamos al Señor. Y aquí entre paréntesis, porque esto va unido, y nuestras oraciones son contestadas. Versículo 21 y 22. Vamos a leerlo otra vez. Amados. Y noten ustedes la palabra amados acá. En otras versiones dice hijitos. Es decir, aquí el apóstol tiene una, ¿cómo se llama? Un tono muy paternal de amor. Después de darnos semejante varillazo, de decirnos tu verdadera conversión y tus hechos hablan de tu verdadera conversión y nos pone a confrontar, aquí baja un poco el tono con amor y nos dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y luego remata con esta belleza. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mire usted este tesoro en esta porción. Nos confronta, nos dice en estas cosas nosotros sabemos que somos de la verdad en los versículos anteriores. Y aquí nos está diciendo, hijitos, amados, mis niños, mis niñas, si nuestro corazón no nos reprende, es decir, si tenemos la seguridad de estar frente al Señor y estar confiados y estar tranquilos de agradar al Señor, dice, cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos. Y esto tiene que ver con oraciones contestadas.
Pero no es cualquier cosa lo que está diciendo acá. Esto no debe ser tomado a la ligera, como muchas veces se ha predicado, y con pena hablamos de los predicadores que son lapsos, y predicadores que a todos le dicen hermanos, y confiésalo y decrétalo y aleluya, y esto no, esto tiene una connotación aquí de compromiso, porque el versículo 22 nos dice, porque guardamos, ¿qué? Sus mandamientos, y eso tiene que ver con obediencia. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Y qué cosas? Ya nos ha hablado anteriormente en los versículos anteriores. Amar a mi hermano, buscar el bien para Él como Dios lo hizo, amarlo de una forma desprendida y ser hacedores y no tanto oidores. Y nomás en esos 3 y 4 aspectos nosotros fallamos, nos pelamos, perdemos el ánimo. Ahora quiero decirles en este segundo punto que nosotros heredamos bastante de esas corrientes filosóficas de esta época, del gnosticismo, primer siglo. Una de las ideas que rondaban en este primer siglo, y más que todo aquí en Éfeso, era que como la materia era inevitablemente mala, ¿qué bondad puede haber en un Dios creador de una creación mala? De una creación incompleta, de una creación que es corrupta, que se corrompe fácilmente. Y un Dios así entonces no es un Dios confiable. El mundo heredó del gnosticismo esa desconfianza. ¿Por qué? Si ustedes notan, hay preguntas que saltan cuando nosotros hablamos en conversaciones comunes y silvestres. Nos dicen, bueno, ¿y por qué Dios permite que un hijo se muera? ¿Por qué permite que el hermano que es inocente pague o purgue una condena de tantos años en la cárcel? ¿Y por qué esa mamá le dio cáncer y dejó a ese niño, a esos niños indefensos en ese mundo? ¿Y por qué existe la injusticia? ¿Y por qué ese tsunami arrasa todas esas poblaciones? Dios es visto entonces como un Dios desconfiable, pero también esa desconfianza nosotros la hemos heredado. Y sabe que lo más triste, nos hemos llenado de esa desconfianza, incluso en el pueblo cristiano. En el inconsciente nosotros, mis hermanos, no lo creemos a Él capaz de sanar una enfermedad terminal, de restaurar un hogar, de tener un empleo, de mejorar los ingresos. Muchos se sienten seguros y recurren al seguro de vida. Y no estoy diciendo que esto sea malo, ni que haya que trancar la puerta, ¿cierto? Yo soy uno de los que digo que yo creo en Dios, pero tranco la puerta. A lo que me quiero referir es que muchas veces nosotros también nos hemos vuelto desconfiados. Desconfiados en el dudar de su fidelidad. Desconfiados en el poder de Dios. Desconfiados en la misericordia. ¿Y saben qué? Desconfiados hasta de la gracia del Señor. La confianza en Dios, mis hermanos, es tan importante que las escrituras dicen que sin confianza, voy a traducírselos, sin fe, es imposible agradar a Dios. No sabemos eso, ¿cierto? Desde pequeños. Y Juan nos está diciendo que de esa forma de ver a Dios, escúchenme bien, imposibilitará la respuesta a tus oraciones. Y no solamente tiene que ver en la forma en que nosotros estamos viendo a Dios, sino con la forma en como nosotros estamos amando. ¿Creemos verdaderamente a Dios? ¿Creemos realmente en ese Dios grandioso, hacedor de cosas nuevas? Porque saben, lo curioso es que creemos los domingos en espacios como estos, pero cuando vamos allá a la realidad, al día a día, cuando nos enfrentamos a las circunstancias, cuando nos enfrentamos a la realidad de la enfermedad, cuando nos enfrentamos a la crisis, comenzamos a titubear.
En la manera que nosotros veamos a Dios, de esa forma se hará posible la respuesta a nuestras oraciones. Ahora, usted me puede decir, Oscar Andrés, ahí el texto dice que cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos. O sea, yo puedo pedir lo que sea y Dios me lo va a conceder. Y hay que mirar lo que antecede al texto primero. Primero me dice que la confianza que tenemos delante de Dios tiene que ver con la obediencia, lo expliqué ahora. ¿Estamos siendo obedientes? Y esa obediencia tiene que ver no con el miedo, sino con el amor con el cual nosotros nos enfrentamos a esas circunstancias y no querer ofenderle y querer obedecer su palabra. Y eso tiene que ver con hechos, no solamente con el conocimiento. Y esa confianza, entonces, nos está diciendo Juan, me permite tener a mí respuesta a mi oración. Pero no solamente esto, esa confianza tiene que ver también con su buena voluntad. El Señor nos lo enseñó en la oración del Padre Nuestro, Mateo 6:10, en sus pantallas. Cuando oren, oren así, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ah, y cómo se nos olvida esto, ¿cierto? Cómo se nos olvida que si el Señor quiere, porque al final de cuentas Él es omnipotente, si el Señor quiere, da una sola palabra de Él y nos sana. No se mueve nada sin la voluntad de Él. Entonces, ¿por qué se nos olvida esta partecita? Tiene que ver con esa voluntad de Dios y la oración genuina, entonces que Dios siempre contesta, es de hecho esa clase de oración que solicita explícita o implícitamente la voluntad de Dios, que esa voluntad que siempre es buena, agradable y perfecta, sea cumplida aún por encima de nuestros intereses. Y la verdad, no nos digamos mentiras, mis hermanos. Nosotros muchas veces pedimos y pedimos a lo que nos conviene y obviamos la voluntad del Señor. Entonces, aquí viene un punto importante. La voluntad de Dios también debe ser para nosotros algo digno de confiar. ¿Por qué me pasó esto? No, Señor, yo sé que esto estuvo en tus propósitos y yo confío en tu voluntad porque tú eres un Dios bueno. Y eso también es confianza. La voluntad, mis hermanos, del Señor también debe ser para nosotros algo digno de confiar. Pero es que el Señor se equivocó, el Señor está sordo, el Señor no atiende, el Señor no me escucha. Aún los silencios de Dios tienen que ver o corresponden con la voluntad que tiene para cada uno de nosotros. ¿Recuerdan los tiempos de Dios? ¿Recuerdan? Todo tiene su tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos. A menudo, mis hermanos, desconfiamos de Dios cuando no atiende nuestras peticiones. Pero es bueno recordar que la oración no es la manera de obtener cosas de Dios, sino una manera de obtener más de Dios mismo. Juan también nos ha dicho anteriormente que la permanencia también influye en cómo Dios hace posible esa respuesta a nuestra oración. Y quiero que nos remontemos al Evangelio, voy a poner este poquito hacia arriba, de Juan capítulo 15, versículo 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y ya en una charla anterior había explicado en el sermón que traje a este grupo, la significancia de la permanencia. Permanencia tiene que ver con un estado, pero también tiene que ver con una continuidad en el tiempo. Desafortunadamente, muchas personas permanecen poco en las relaciones. Matrimonios de 3 años, 5, 8 años, relaciones, digamos, ministeriales, personas que están en la iglesia y duran 3, 4 años y se van de estas.
Con el Señor también. Duran 3, 4, 5 años de encantamiento con el Señor y luego bajan la guardia y muchos se van del cristianismo en decepción. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y os será hecho. Tiene que ver también con esa permanencia, con ese estado continuo en la presencia del Señor, en buscarle, ¿cierto? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, permanecen en mí, yo en ustedes, en esto llevan muchos frutos, porque separado de mí, nada podéis hacer. Juan 15. Qué interesante, ¿cierto? Todo lo que podemos aprender a la luz de esta escritura, de esta carta, para el día de hoy. Y esto tiene que ver con este último punto de la enseñanza que tengo para el día de hoy en cuanto a ese amor, a esa permanencia. El tercer punto entonces es la confianza de permanecer. Versículo 23 y 24. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y aquí vuelve a reiterar, ¿no? Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos, es decir, estamos seguros, tenemos la confianza que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El mandato es claro, mis hermanos. El mandato es a creer en el nombre de Jesús, a amarnos unos a otros y a la obediencia. Y esto nos garantiza esa permanencia. Recordemos que si nosotros permanecemos, podemos tener respuesta a nuestras oraciones. Esto es un diario trajinar, esto es una actividad continua, esto es un hábito, eso es en todo tiempo. Pero aquí quiero hacer énfasis en algo que nos está diciendo el Señor. Dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y muchos creen esto como una fórmula mágica. Bueno, entonces vamos a decir, y vamos a orar y decimos en el nombre de Jesús como una fórmula mágica. Y no, esto no es lo que está diciendo el apóstol acá. Juan nos está diciendo que debemos creer en el nombre de Jesús. Y esto en la antigüedad, mis hermanos, los nombres tenían, digamos, esa connotación importante de estar asociados al carácter. Por ejemplo, recordemos Ruth. Ruth significa compañera fiel. Jacob, ¿se acuerdan? Jacob significa el engañador, suplantador. Abraham significa padre de multitudes. Creer en el nombre de Jesús es más que creer en el nombre que le pusieron. Significa creer en esa naturaleza y carácter de Jesucristo. Es creer que Él es un ser de luz, que es el Hijo de Dios, que su amor se manifestó, que tuvo compasión por las multitudes, que atendió al huérfano, que escuchó al desamparado, que visitó al enfermo, que amó con ese amor sacrificial. El carácter, entonces, de Jesús es el que me debe a mí impregnar, y esto me debe dar tranquilidad para saber quién es Él. Saben que nosotros podemos confiar en alguien cuando le conocemos, y esa es la confianza, la característica de tener intimidad. Cuando nosotros conocemos a alguien profundamente, podemos confiar en ese alguien. Y eso aplica a todas las relaciones, a todas. Relaciones con hijos, en los negocios, de pareja. El conocerle me hace tener comunión con Él, caminar con Él en obediencia. Porque
amamos como Él anduvo, andamos como Él anduvo y amamos de la manera que Él nos amó. Y eso nos asegura permanecer en un mundo acostumbrado a la fluctuación y al abandono. Para terminar, mis hermanos, lo que nos está queriendo decir aquí el escritor, y lo expresa a lo largo de toda su carta, y con esto resumo, es que si mis acciones agradan a Dios, lo deben de hacer mediante la obediencia, el amor, el arrepentimiento. Y esto a mí me da tranquilidad en saber que soy de la verdad, y esto me hace confiable delante del Señor, confiable delante de los demás. Esa confianza, entonces, en agradarle al Señor y tener respuesta a mis peticiones, de acuerdo a su voluntad, lo explicamos. Y esto me debe dar seguridad de permanecer en el Señor. Esto me da seguridad que el día de mañana cualquier circunstancia, por más fuerte que sea, no me va a apartar de Él. No es que ya todo esté perfecto y que nosotros seamos ya un producto terminado, ¿verdad? Como lo decía Pablo, no ya que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que por el contrario, prosigo para ver si logro asirme de aquello a la cual fui creado, asido por Cristo Jesús. Y cité Filipenses 3, versículo 2. Juan aquí nos está mostrando la verdad y el amor como una perfecta unidad. Y es que la verdad sin amor es una sola información rígida, la cual no queremos escuchar. Pero el amor sin verdad es un sentimentalismo que nos apoya, que nos mantiene en esos estados de negación de nuestros defectos, en ese querer saber o querer entender que estamos amando de la manera adecuada, y no es así. Nosotros necesitamos ser verdaderos, mis hermanos, y amorosos. Termino diciendo que el amor es algo que no puedes crear por ti mismo, que solo puedes reflejarlo a los demás si lo has recibido. Qué importante esta frase para terminar esta reflexión, esta charla, este mensaje para el día de hoy. Jamás, mis hermanos, perderemos la libertad de elegir cómo responder a las condiciones de nuestra vida, pero debemos elegir bien nuestras respuestas, ya que de eso dependerá si nosotros somos confiables, y también configuraremos de esta manera nuestras realidades. El amor es algo que no podemos crear por nosotros mismos. Solo podemos reflejarlos a los demás, a nuestros cercanos, a este mundo que es desconfiable, si lo hemos recibido. Y tengo la absoluta seguridad que hemos recibido el amor de Cristo. Tengo la certeza de que hemos sido cambiados y seguiremos cambiando, mis hermanos. Pero el Señor nos lleva esta mañana a confrontarnos si en la manera que nosotros decimos amar, estamos realmente amando o no al Señor. Quiero que inclinemos nuestros rostros, que allí en silencio oremos al Señor. Oremos al Señor y entremos en un diálogo con Él. Y le pidamos al Señor que quite todas aquellas cosas que aún todavía tenemos, que nos hacen desconfiar de Él. Que quite todos esos vestigios del pasado con los cuales nosotros aún tenemos que luchar. Que quite todas esas piezas que aún se encuentran allí en el interior, no resueltas, que tienen que ver con nuestra emoción, que formaron nuestro carácter, que influyeron en nuestra personalidad y que nos hacen actuar de la manera equivocada
y que nos genera también desconfianza si nos presentáramos hoy mismo delante de Él. Pidámosle al Señor que nos dé esa convicción de que realmente podemos ser nuevas criaturas, de que somos nuevas criaturas, de que la verdad llegó a nosotros y nos hace libres, libres para poder expresar realmente el amor en un mundo que no cree en Él. Que podamos ayudar al necesitado, que podamos ser receptivos, que podamos escuchar, que bajemos la guardia y podamos ser portadores de esa verdad que solamente podemos tener a través del Señor Jesús y de amar con hechos y no solamente de palabras. En esto conocemos que entonces realmente somos de la verdad y podemos asegurar, podemos confiar nuestro corazón delante de Él. Gracias, amado Padre Santo, por esta palabra, Señor. Sabemos que aún, como lo dice Pablo, Señor, no somos producto terminado. Llegamos, Padre Santo, a este punto y seguimos caminando. No que todo esté hecho, Señor. Gracias te damos, porque podemos permanecer en ti, Señor. Gracias a tu buena voluntad, pero también, Señor, a que nosotros decidimos, Padre, cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de actuar y de así, Señor, nuestras realidades y nuestro futuro. Te pedimos, amado Señor, que cuando oremos a ti lo hagamos de la manera más adecuada, no exigiendo, sino confiando primeramente, Señor, en que lo que tú decidas por nosotros es bueno, agradable y perfecto. Gracias, amado Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, y bendecimos todas las familias aquí representadas, las personas que no pudieron entrar el día de hoy, los que nos acompañan, Señor Dios, por las redes sociales, Padre, la gloria, aquellos que están allí, Señor, a la escucha, que se confrontan también, Señor, con tu palabra. Te pedimos para que, Señor, podamos aguardarla en nuestros corazones y tomarla por hecho y por obra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.